torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Consúmete por tu pueblo, párate por la verdad. Que pide Jehová de ellos, que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad.
la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Él murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús. Quien murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre que Él vertió. Hay perdón, perdón, sin igual perdón en Jesús. Quien murió y resucitó. Hay perdón, perdón, sin igual perdón en la sangre que Él vertió. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban en mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban en mi corazón. He sido libre, oh gloria a Dios, he sido libre por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas, ahora libre siempre seré. Ha habido un gran cambio en mí, sí, gran cambio en mí. Ahora yo alabo a mi Señor, me libró de las tinieblas a su eterna luz. Oh, gran cambio en mí, oh, gran cambio en mí. He sido libre, oh, gloria a Dios.
sido rota, ahora libre siempre seré. Ha habido un gran cambio en mí, sí, gran cambio en mí. Ahora yo alabo a mi Señor, me libró de las tinieblas a su eterna luz. Oh, gran cambio en mí. Oh, gran cambio en mí. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban en mi corazón. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban en mi corazón. Señor, cuánta alegría sería si todos pudiésemos decir, no de una forma religiosa, sino con una convicción genuina en el corazón, que nuestras cadenas del pecado realmente han sido rotas. Padre, este es un momento maravilloso para poder inclusive escudriñarnos y para decir con honestidad esta canción si en realidad nuestras cadenas han sido rotas. Tu Espíritu Santo puede dar testimonio de ello. No hay vida sin Jesús. No hay vida sin Jesús. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? La condición de los leprosos en aquel tiempo era justamente esta descripción. Realmente les decían los muertos en vida, porque aunque podían caminar, no podían relacionarse con nadie en la sociedad, no podían tener comunión con nadie, ni siquiera podían ir al templo, no podían adorar junto a todos los demás, no podían abrazar a su familia, no podían hacer negocios, no podían estudiar, no podían prácticamente nada. Y lo triste es que llevaban un dolor físico que duraba todo el tiempo, las 24 horas. Su piel se desgajaba, su cuerpo olía mal. Pero lo más triste es que llevaban un dolor profundo en su alma y en su corazón, porque eran desechados. Hasta que Jesús comenzó a caminar por varias de estas aldeas y a tener misericordia de muchos de ellos. Ese Jesús que pasó lleno de amor y misericordia por todas estas aldeas de Judea, de la región de Judea, es el mismo que está pasando por en medio nuestro hoy, con el mismo poder, con el mismo amor y con las mismas ganas de darnos vida y vida en abundancia. Así como cada vez que tocaba a un leproso o que intervenía en la vida de un leproso, la vida era totalmente diferente para esta persona. A partir de ese instante todo cambiaba en esa vida, en ese entorno, en esa familia, en esos hijos, en esos padres, en esa esposa o en ese esposo. Ese mismo Jesús está en este lugar con unos deseos enormes de manifestar su amor, dándonos un toque especial con su perdón, extendiendo su bendita gracia sobre cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, esta mañana por tanto amor, o el cual no tenemos cómo pagar. El gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel
quitado su honor, y el ángel abriendo los libros no halló nada a su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Vino el moralista al juicio, mas vana fue su profesión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión, y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Querida persona, yo sé que la mayoría de los que están acá presentes conocen y entienden que la Biblia habla de juicios venideros, pero más que centrarnos en estas profecías bíblicas que de hecho acontecerán, hemos decidido insistir mostrándoles el amor de Jesús con el que hoy nos está esperando, con el que hoy está dispuesto a perdonarnos, con el que hoy está dispuesto a recibirnos y a caminar con nosotros. Hemos querido hacer un énfasis tremendo en la gracia y el amor de Jesús. Dejar el cielo, dejar su trono, dejar su gloria. Fue un evento que de repente no fue fácil para Él, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. ¿Cómo no meditar en esto? Más que pensar en el terror que me va a causar el infierno, porque eso es egoísmo, pensar en las consecuencias del infierno sin pensar en lo mucho que ha hecho Él, que está haciendo y que seguirá haciendo para volverme a Él. No por temor al infierno, no por temor a los juicios, sino porque Él merece que desde ahora, sin dar larga, sin tardar, pueda venir a Él para amarle, para honrarle, para servirle, para derramar mi alma, mi corazón, para suplicar su perdón, para sentir culpa por haberle ofendido, por ofenderle todos los días. Pero no podemos negar que la Biblia habla de que llegará un momento donde Dios no tendrá por inocente al culpable, y pues no le temblará la mano para dictar sentencia. Y hay gente que se centra en esto y le encanta que los mensajes solo sean del juicio final y que se le hable de escatología y de los tiempos venideros, para que de una u otra manera detenerse y sentir temor por el infierno, teniendo la oportunidad de amar a aquel que nos amó primero, aquel que lo dio todo por nosotros sin merecerlo, aun cuando solo le ofendíamos, aun cuando solo le lastimamos. Cuán grande amor, Señor, cuán grande amor. Por eso debemos hacer culto al amor de Dios, a la persona de Cristo. Un culto racional que nos lleve a meditar, que nos lleve a pensar
en nuestra condición delante de ese ser tan maravilloso, tan supremo, que lo único que ha hecho por nosotros es amarnos y servirnos, cuidarnos, protegernos. Señor, muchas gracias por tan grande amor, porque extiendes tu misericordia y se renuevan cada día y cada mañana. Recibe la gloria esta mañana, Señor.
¿Por qué ser reacio y tan indiferente cuando Dios a través de su Santo Espíritu está hablándonos, inquietándonos y queriendo llevarnos a esta declaración, todo a Cristo? Rendir todo a Cristo y decirlo, pero de manera honesta, de manera que salga del corazón y que realmente sea lo que está viviendo el corazón. Todo a Cristo yo me entrego. Que sea realmente una expresión de lo que verdaderamente está sucediendo en un corazón. Que realmente digamos que lo rendimos todo delante de Él. Yo creo que la decisión ahora queda de nuestro lado, de nuestra parte. Porque el Señor con su Santo Espíritu todos los días nos redarguye. Jesús, cuando iba a subir al cielo, dijo: no les dejaré solo, le dijo a los discípulos, les enviaré al Consolador. Y dejó una promesa maravillosa para toda la humanidad pecadora. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ese trabajo desde que Jesús dijo esa promesa y cuando el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia aquel día del Pentecostés, no ha parado. Sigue convenciendo corazones, sigue susurrando a cada vida, a cada ser humano, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Todo a Cristo yo me entrego. Ojalá que hoy realmente puedan haber corazones dispuestos a decirlo, pero con una conciencia realmente a quién se lo estamos diciendo y lo que conlleva, los cambios que conlleva en nuestra vida una declaración como esta. Que Jesucristo sea el Señor es rendirlo todo a Él, es darle la potestad, es darle las llaves, es darle toda la autoridad sobre nuestra vida. Pero a veces nuestra boca dice una cosa y nuestros hechos dicen otra cosa. Eso es religión, eso es tradición, eso es statu quo. Eso es lo que combatió Jesús cuando andaba predicando por las calles de Judea. El statu quo de los religiosos que iban al templo y cumplían con todos los rituales, pero estaban vacíos, muertos espiritualmente. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que hemos tenido para adorarte, para bendecir tu nombre y para tratar de tocar tu corazón con estas alabanzas, Señor. Tú conoces los corazones esta mañana y tú hablarás a cada corazón según la necesidad que cada quien tiene y según, lo más importante, según la disposición de cada corazón. Muchísimas gracias, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar, tocando los corazones, redarguyendo, inquietando. Gracias por ello, Señor. Bendícenos con tu palabra. En tu nombre santo, Señor. Amén. Nuevamente, estimados, sean todos bienvenidos. Hemos estado hablando durante este tiempo atrás sobre una serie, sobre un tema, alcanzados por su gracia. Y hemos visto cómo Dios en su infinita misericordia pues se acercó a personas que no lo merecían si lo miramos desde el punto de vista de su condición. A un cojo lisiado, indigno del palacio, se le hizo una invitación y se le extendió misericordia. A una persona que su corazón conforme al corazón de Dios, por decisión propia, pecó y Dios le extendió su misericordia. Y este domingo recién pasado pues mirábamos la historia de uno de los discípulos de Jesús, quien llegó a ser uno de los apóstoles importantes, el apóstol Pedro, quien también practicaba una religión, caminaba con Jesús, iba con Jesús de aldea en aldea, quizás decía amén a los mensajes de Jesús, quizás estaba presto para colaborar en la logística del ministerio de Jesús, pero llevaba pecados por dentro, que el que conoce los corazones los escudriñó y en su inmenso amor
se los sacó a la luz. Y como hemos dicho todo este tiempo, no con el ánimo de avergonzar a alguien, no con el ánimo de humillar a alguien, sino más bien pura gracia, puro amor y misericordia. Estas historias de las cuales estuvimos reflexionando terminaron con un final feliz. Pero la reflexión de hoy, de este domingo, justamente la quiero enfocar en ello. ¿Por qué terminaron estas historias en un final feliz? Por la actitud de las personas frente al pecado. Imaginemos que en esta pared, imagine esta pared, a lo largo de esta pared que está a mis espaldas. En el extremo derecho mío está Jesús, en el extremo izquierdo el pecado. Si usted está en el centro, según hacia dónde avance, se distancia del otro. Si está en el centro y avanza hacia la derecha, hacia Cristo, se distancia del pecado. Pero si es al revés, si está en el centro y avanza hacia el pecado, se distancia de Cristo. A Mefiboset bastó un llamado para estar en el palacio del rey. A David bastó una palabra de parte de Dios a través del profeta Natán para que su corazón se estremeciera a tal grado de reconocer contra quién había pecado. Por eso el Salmo 51, contra ti, es tan enfático: contra ti solo he pecado. Y pues vemos a Pedro también, y el domingo explicábamos con más amplitud que con Pedro creo que costó un poco más, porque Jesús le advierte la primera vez que el diablo lo ha pedido para zarandearlo. Y Pedro toma con ligereza esas palabras de Jesús, del Hijo de Dios, del que conoce sus corazones, del que tiene un contacto directo con el Padre. Y le está profetizando. Te vienen situaciones difíciles sobre tu vida espiritual, sobre tu estado espiritual. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no decaiga. Ahí Jesús lo está poniendo sobre aviso, como para que un hombre humilde, si es convertido, diga: Señor, pues, ¿cuál es el plan? Auxilio, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Qué hacemos? Yo sé que si Satanás viene contra mí y se le concede el permiso, yo estoy en problemas. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es la oportunidad que tengo? ¿Qué me sugieres? Pero la reacción de Pedro es: no te preocupes, Señor, yo estoy tan dispuesto a seguirte. Dejemos de hablar de lo que el diablo quiere hacer de mí, porque yo lo que quiero es que nos concentremos en tu ministerio. Yo quiero seguirte. Y es más, hoy te digo delante de todas estas personas, yo te voy a seguir a todos lados, sin miedo, que se venga el diablo. Si el diablo dice que me viene a zarandear y se le da el permiso, que se venga. ¿Cuál es el problema? Parafraseado, ¿verdad? Y le dice Jesús: ay, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Jesús de nuevo, con tanto amor y tanta misericordia, quiere volver a encontrarse con el corazón de Pedro. Y ya ustedes conocen la historia, que en el arresto de Jesús, él fue negándolo una, otra y otra vez, 3 veces. Y cuando el gallo canta, bastó una mirada. Cuando Jesús se da vuelta y pone sus ojos en Pedro, bastó una mirada para que este hombre llorara amargamente. Pero la situación no terminó ahí, sino que después de que Jesús resucita, quiere restaurar a Pedro y quiere ver cómo sigue ese corazón, quiere ministrar a Pedro. Y es por ello que cuando los ángeles hablan con las mujeres, cuando el ángel les da un mensaje, les dice: díganle a los discípulos y a Pedro, díganle a los discípulos y a Pedro que yo voy delante de ellos y los espero en Galilea. Y fue entonces donde, sentado frente a todos, Jesús tenía un propósito divino y especial ese día. Y mientras todos los discípulos querían que le hablara cómo son los espíritus allá abajo, cómo fue después de haber muerto, que había allá, no sé si ellos esperaban una disertación sobre la resurrección y que les contara pues cómo había sido eso después de verlo clavado en la cruz, qué había pasado allá abajo. Pero Jesús seguía con sus ojos puestos en Pedro, porque ese corazón todavía no alcanzaba la salvación. Y mirándolo fijamente, ya ustedes saben, le hizo 3 preguntas. Y a la tercera, el corazón de Pedro sí fue traspasado y no hubo vuelta atrás. Y todos conocen, si han leído el libro de Hechos y las cartas del apóstol Pedro,
el ministerio que ocurrió después de un corazón que realmente se volvió, que fue ministrado por Dios, pero con actitud de 3 personas que al impacto, al redarguir, al reclamo de Dios por su pecado, su actitud fue de avanzar hacia el que podía resolver las cosas. Y aunque la gracia es gratuita, como lo hemos venido hablando todo este tiempo, pues no es automática. Y aunque Dios quiere salvar a todos, pues no lo logra hasta ahora con todos. Y por las profecías escritas en la Biblia, no todos los seres humanos van a ser salvos aquel día cuando el Señor esté abriendo los libros para dar paso a las moradas eternas a unos y tristemente a la condenación eterna para otros. Y esto pues nos lleva a reflexionar en una palabra olvidada en la mayor parte de los púlpitos donde se predica la palabra. Podemos decir que es la esencia del evangelio, la esencia del evangelio. Y esta palabra pues muy común en nuestro entorno, en nuestra iglesia, y es sobre el arrepentimiento. Yo quisiera hablar esta mañana o reflexionar con ustedes esta mañana acerca del arrepentimiento para vida. ¿Por qué ser tan enfáticos en el tema del arrepentimiento? Porque nosotros acá sí le damos vuelta al arrepentimiento y sí que se nos convierte en un tema elemental del arrepentimiento. ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante para nosotros? ¿Y por qué realmente es el elemento esencial del evangelio, de las buenas nuevas? Porque sin arrepentimiento no hay conversión. Porque sin arrepentimiento no hay fe salvadora. Y porque sin arrepentimiento no hay vida eterna. Entonces díganme ustedes si no merece la pena que en cada tema que estemos hablando de amor, de gracia, de misericordia y de fidelidad, es imperativo que tengamos que retornar a recordar este tema tan maravilloso. De Hechos, en el capítulo 11, encontramos estas palabras. Hay un reproche para el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro. Hay un reproche cuando él entra a una casa de gentiles. Recuerden que para este tiempo, para este contexto, los judíos creían que Jesús solo era para ellos y que la salvación era para ellos, y que si había que extender hacia otros, pues bueno, tenía que ser a través de Moisés y a través de alguna liturgia que ellos pudiesen autorizar. No sé si todos han leído, pero quiero pensar que todos han leído esta historia cuando Pedro entra a la casa de Cornelio. Pero es que antes ha visto una visión donde el Señor lo manda a la casa de Cornelio. Y pues para los discípulos no era lícito hacer este tipo de cosas. Y máxime en la era cristiana, en la era en que iniciaba la iglesia primitiva. Y ante el reproche de los otros creyentes, eso sí, lo vamos a leer ahora, en el capítulo 11, versículo 18 del libro de Hechos. Yo quiero que nos centremos siempre en la actitud de los 3 hombres que reflexionamos, y vayamos viendo algunas actitudes de personas de las cuales yo voy a estar reflexionando. Entonces, oídas estas cosas, callaron los cristianos, los que estaban reprochándole a Pedro por qué haber entrado a la casa de Cornelio. Callaron y glorificaron a Dios. Los que estaban renegando, los que estaban murmurando contra el ministerio que Dios había puesto en el apóstol Pedro y contra el mandato que Pedro había cumplido. Y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es la puerta por donde entra la gracia. Y quiero recalcar varias cosas que ojalá se queden en nuestros corazones, para que este tema realmente no sea como motivo para bostezar y para decir otra vez arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento lastima, porque el arrepentimiento de una u otra manera va a dar siempre a la llaga del pecado y a restregar esa llaga del pecado. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos les decía que cuando alguien se raspa y le quedan unas horas, ese raspón va doliendo más? Y si se pasa 24 horas y amanece una concha pegada ahí.
Entonces, cuando un médico tiene que intervenir, que restrega, que raspa, que echa algo para curar, eso siempre duele. El arrepentimiento es como ese paste que está restregando y está queriendo sanar, está queriendo arrancar. Pues este tema del arrepentimiento es básicamente eso, lo que hace, es remover el pecado para tener conciencia de ese pecado y volvernos del pecado al único que puede redimirnos. El arrepentimiento es el puente entre la miseria humana y la misericordia de Dios. Primero, el arrepentimiento es la puerta por donde entra la gracia. Esta gracia que tenemos 3 domingos de estarla exponiendo y de estarla disfrutando. De hecho, muchos me han escrito y me han llamado también diciendo: hermano, ¿cómo nos ha bendecido ese mensaje de la gracia? ¿Cómo nos ha edificado ese mensaje de la gracia? ¿Cómo el Señor nos ha hablado? Es que parece que me iba describiendo. 2 personas me dijeron eso. Parece que iba describiendo mi vida. Pues bueno, si eso le ha bendecido, sin arrepentimiento no entra esa gracia. Sin arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta por donde entra esa gracia, y es el puente entre la miseria humana y la gracia y la misericordia divina. Así que es mi oración que esta mañana, aunque es un recordatorio de lo que muchos ya saben y ya conocen, pues puedan haber corazones impactados por toda la serie, pero corazones decididos hoy a tomar una decisión. Si entiende la miseria de Lodebar, si entiende la arrogancia y la prepotencia que puede generar un cargo como el que tenía David, y si ha entendido que la religión no salva a nadie, como le pasaba a Pedro, que andaba, dormía con Jesús, caminaba con Jesús, pero que andaba pecados, que Jesús estaba ahí tocando, tratando, y él se resistía a dar ese espacio. Pues ojalá que después de haber reconocido estos escenarios, hoy sea el día crucial a través del recordatorio del arrepentimiento para tomar decisiones, y que en realidad hablo para los que estamos presentes y de repente los que nos escuchan por los diferentes medios, por el video y por audio, que es el caso de algunos, y que tengamos personas o un auditorio ya no de congregantes y personas que simpatizan con la iglesia, con la doctrina, con la liturgia, sino de personas que se mueven a este lugar porque su objetivo principal es darle la honra y la gloria a Dios y hacer de su vida un altar donde fluya la presencia de Dios. Y no meramente venir un domingo más porque qué lindo los cantos, ay, los cantos que cantan en la iglesia, cómo los cantan, la manera como los cantan, qué divino, qué lindo. Es que cuando termina el culto, ay, yo vengo alegre para la casa, pero nada más. Pero el Señor quiere salir caminando con usted y guiarle a toda justicia y a toda verdad. Yo estaré mencionando esta mañana algunos personajes y también al pueblo de Israel como un ejemplo de rechazo a esa gracia, de no arrepentirse, de decir no al paso principal, sí a la práctica religiosa, sí a querer hacer un culto, sí a querer levantar las manos, sí a querer adorar a Dios, pero cero tomar una decisión para abandonar el pecado por la causa de Cristo. Ahí ya no merece la pena. Y mencionaba lo de los mensajes anteriores, inclusive las llamadas o mensajes que yo estaba recibiendo, porque no quisiera, inclusive si las mismas personas me escuchan o escuchan este mensaje, quisiera que se sentaran a meditar, que no basta con haber derramado lágrimas por haber sido impactado por una historia o por una reflexión. Si no hay arrepentimiento, no hay comunión con Dios, no hay relación con Dios, no hay salvación. ¿Y de qué sirve entonces el reconocimiento de una buena prédica, de un buen mensaje, de una historia que impactó mi vida? Dios habló en el año 740, 60 más o menos, antes de Cristo, al reino del norte de Israel, porque los lugares sagrados, los lugares donde en el tiempo anterior eran para adorar a Dios, este pueblo de Israel los había convertido en lugares donde se hacía culto a la idolatría también, y querían como tener los dos estatus, tener el lugar sagrado donde se adoraba a Dios, pero en el mismo lugar tener un espacio también para los ídolos. Y cómo vemos la gracia de Dios y cómo vemos ese amor de Dios buscando a personas desde la caída de Adán y Eva,
Fue Él el que descendió a buscarlos. Cuando Caín estaba a punto de pecar, o que ya había pecado en su corazón contra su hermano, pero antes de que ejecutara el asesinato contra su hermano, fue Dios quien vino a buscarlo. Cuando lo mató, fue Dios quien vino a buscarlo. Cuando la generación se comenzó a pervertir después de Caín, fue Dios el que siempre se estuvo acercando. Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Eso es amor inigualable, amor incomparable. Pues este pueblo de Israel, después de que el reino se dividió, se volvió a los dioses ajenos, a los dioses paganos. Pero muy litúrgicos, los días de reposo y los días de santa convocación que Dios había establecido. Muy fieles a ello. Y miren lo que Dios les dice. No lo tengo ahí, solo lo quiero mencionar para que ustedes lo lean en sus casas. Amós capítulo 4 versículos 6 al 11. Y yo no voy a leer todos los textos, solo quiero resaltar unas palabras claves que Dios les dice. Os hice estar a diente limpio. Hubo falta de pan, pero qué triste, y esto me conmueve mucho lo que le dice al final. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os hice estar a diente limpio, o sea, sin comida, sin probar nada. Les quité los placeres, les quité las bendiciones. Todo por amor, todo porque ustedes se habían ensoberbecido. Y es que en el año 740, después de la caída de Jericó, Israel hizo algunas incursiones que las ganó y tuvo grandes botines. Y su riqueza iba en auge, el comercio creció y se ensoberbecieron. Entonces Dios en su amor quitó parte de esos placeres con un único fin: con que su mirada se volviera hacia Él, con que sus corazones se volvieran hacia Él. Pero no lo logró. Os hice estar a diente limpio. Hubo falta de pan, mas no os volvisteis a mí. Así que esto muestra que el sufrimiento o las circunstancias duras no garantizan un arrepentimiento verdadero. Y esto yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, por experiencias vividas. El hambre sufrida, las necesidades pasadas, no garantizan que una persona sea humilde y que esté arrepentida, aunque practique una religión, aunque tenga un ministerio, aunque lo pongan a predicar, aunque lo pongan a dirigir. Es que eso me pasó a mí. Yo sufrí mucho en mi infancia, necesidad de todo, me faltó todo, hasta una familia. Pero esa fue como mi bandera de perdición. O sea, yo hice un culto de mi persona. Y lo que la gente creía que yo era el monumento de la humildad, por dentro yo tenía soberbia, porque me sentía orgulloso de ser humilde. Qué contraste. Me sentía orgulloso de ser humilde para todos. Yo era el ejemplo para los padres de familia. Cuando querían como reprender a un hijo, muchas veces me llevaron a sus casas para ponerme de ejemplo. Un niño que no tiene que comer, que no tiene familia, que no tiene que vestirse, qué barbaridad, solo mírenlo cómo es. Ay, yo me sentía, olvídense, yo me sentía inflado. Después aprendí a tocar el teclado, la guitarra y tocaba en la iglesia. Ay, peor todavía. Porque cuando yo tocaba y dirigía cultos en la iglesia, ay, la gente lloraba y lloraba, y después me iban a abrazar y me decía: hermano, qué bendición, qué bendición. Su vida es una bendición. ¿Cómo lo usa el Señor? ¿Cómo está lleno usted del Espíritu Santo? No, y después yo ya no solo quería tocar y dirigir, yo quería que me pusieran a predicar. Pues si el Espíritu Santo me está usando tanto a mí, entonces yo me estoy desperdiciando. Entonces me sentía orgulloso de ser tan humilde. La gente creía eso, pero yo odiaba a mi papá, aborrecía a mi papá. Si yo lo miraba, es que hasta miraba oscuro algunas veces de lo que sentía en mi corazón. Y aguantaba hambre, varios días sin comer, sin probar nada. Iba a la escuela así. Cuando no tenía para un cuaderno y todo, mi mamá costuraba unas hojas que antes vendían, no sé si alguien las conoció, unas hojas grandotas de papel de oficio. Se doblaban, se partían a la mitad y se cosían ahí. Ese era mi cuaderno. Y yo lo sacaba y comenzaba a escribir. A veces ni lápiz tenía, alguien me prestaba un lápiz. Viví toda esa miseria. Pero yo pensaba que yo estaba sentado a la diestra de Jesús. O sea, con todo lo que yo vivía, yo me consideraba el cristiano más genuino. Y por eso quería que hubiera un lugar para predicar. Me encantaba ir a predicar donde me invitaban.
porque tenía una reputación de una persona que es humilde, que sufre, que no come, que es inteligente, que va a la escuela, que se esfuerza, que come mangos en la calle y aún así se va a la escuela, y sin comer se va a la iglesia, y si hay que ir a una misión se va para la misión. Pero odiaba a mi papá, lo aborrecía. Y cada vez que yo iba a mi casa, yo es que ni oraba, porque yo me postraba y tan consciente, pero tan consciente de que Dios me aborrecía, que lloraba muchas veces en mi casa. Así que el sufrimiento, repito estas frases de estos textos del capítulo 4, del versículo 6 al 11, lo que Dios está diciendo quizás con su corazón sangrando, con su corazón llorando: os hice estar a diente limpio. Hubo falta de pan, pero qué triste. A mí siempre me conmueve este final. Mas no os volviste a mí, dice el Señor. Muchas personas confunden la emoción con una verdadera conversión. Por eso advertía sobre el impacto que algunas personas dicen que les generó la historia de Mefiboset, la historia y la reflexión de David, la historia y la reflexión del apóstol Pedro. Y si muchos han llorado, no es suficiente. Muchas personas pueden sentirse conmovidas por una gran predicación o por un gran tema, por una buena reflexión. Inclusive pueden tener remordimiento y vergüenza. Hasta pueden pasar al altar y que les impongan la mano y llorar, y algunos hasta caen al suelo. Pero si al salir de la iglesia, si al salir de cualquier local donde haya ocurrido esto, no hay una decisión intencional de abandonar el pecado y seguir a Cristo, entonces no ha ocurrido un verdadero arrepentimiento. Y en esa vida, tristemente, no ha ocurrido nada. Por más que diga: ay, hermano, cómo lloré, no tiene idea cuando entendí el pecado de Pedro. Ay, usted no tiene idea cómo yo lloré cuando entendí la reacción de David. Ay, cuando entendí el arrepentimiento de David. Pero su actitud no basta con entender cosas, con entender temas. Es más, no basta con sentir vergüenza por sentirse identificado con algún tema. No basta con sentirse conmocionado al sentirse aludido con alguna prédica. El gobernador romano Félix, que es otro ejemplo que quiero tomar para ilustrar esto que estamos diciendo. Según la Biblia dice que se espantó cuando escuchó sobre el juicio venidero. Se espantó, se aterró. Hechos capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo, al predicar, al enseñar, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. El gobernador romano Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esta fue la reacción. Un corazón impactado, un corazón supuestamente aterrado. No, y no es supuestamente, es que en realidad, si la Biblia lo dice, es así. Realmente ese corazón fue traspasado por el Espíritu Santo. Es que ese corazón fue estremecido por el Espíritu Santo con un único fin: para salvarlo. El corazón de Félix recibió la gracia y la misericordia de Dios justo en el momento que Pablo predicaba. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, ahora vete. Eso es una distracción. Eso es huir del susurro del Espíritu Santo, huir del convencimiento del Espíritu Santo a un pecador. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Muchos no lo dirán literalmente como Félix, pero con sus acciones dicen eso y más. Se espantó Félix, pero no se entregó. Y hay otro en el Nuevo Testamento. Si ahorita les dije que fueran al 24, el versículo 25, que es el que acabamos de leer, pero en Hechos capítulo 26, versículo 28, el rey Agripa dijo: por poco me persuades, mientras Pedro estaba hablando, por poco me persuades a ser cristiano.
por poquito, Pablo, por poquito me persuades, por poquito me convenzo y me hago cristiano. Casi convencido, pero completamente perdido. Hay una falsa respuesta hacia el llamado de Dios a volverse a Él. Y puede ser justamente el falso arrepentimiento. No saben hacer lo recto, le dijo Dios a este pueblo de Israel. En su casa, si ustedes realmente quieren disfrutar y deleitarse de un pueblo religioso que quiere permanecer en el pecado, pero de una u otra forma practicando un acto litúrgico religioso, por favor lean Amós. Solo tiene 9 capítulos cortísimos, se lo leen en un ratito, el libro de Amós. Y Dios les señala los pecados en su amor y misericordia. Ni siquiera les dice: señores, ustedes están pecando, ustedes son pecadores. No, es que les señala por nombre el pecado. Como yo sé que a muchos de los que todavía practican un pecado, Dios en su amor y en su infinita misericordia también les señala el pecado, se los hace ver. Pero como Félix dice, mejor después, ahí vamos a ver cuando ya esté convencido. Hay personas que tristemente dicen: no, es que yo sé que las cosas de Dios son tan santas, tan sagradas y tan serias que yo ahorita no me siento preparado para asumir esa responsabilidad de ser cristiano. Pero yo tengo claro que yo ando mal, yo tengo claro que debo buscar a Dios, pero cuando esté listo para hacerlo, voy a buscar a Dios. Eso es soberbia, eso es prepotencia y eso es arrogancia, porque nunca va a estar listo. Y sí, entonces ¿para qué buscamos a Dios? Lo buscamos porque estamos en una condición precaria, lo buscamos porque estamos en completa indefensión y necesidad, porque el único que puede limpiarnos de todo pecado es Jesús. Este pueblo de Israel seguía asistiendo a sus centros de adoración, seguía asistiendo a Betel, que su traducción es casa de luz, donde los 3 patriarcas primeros habían adorado a Dios, servido a Dios y habían levantado altar y habían dado honra y culto a Dios. Pues este pueblo de Israel seguía yendo a estos lugares, pero practicando su pecado, sin estar dispuestos a abandonar su pecado. Vuelve este amor y esta gracia y esta infinita misericordia, y a través del profeta, de un profeta que levanta de la región de Judá, del sur, de la nación del sur, para que fuera a Samaria, la región del norte, a predicarles con un mensaje: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. No es gracia eso, no es amor a un pueblo que está en completa rebelión voluntariamente, practicando pecados aborrecibles por Dios. Y todavía les envía un mensaje como lo hace hoy con toda la humanidad, como lo ha hecho siempre Dios, buscando a la humanidad, dando oportunidades. En la Biblia encontramos un caso de un hombre, Esaú, el hermano gemelo de Jacob, que la Biblia describe que lloró amargamente cuando había perdido la bendición. Pero su llanto no fue por el pecado, por la indiferencia, por menospreciar a Dios, su amor, su gracia y las bendiciones. Su pecado fue por las consecuencias de haber perdido la bendición y de enterarse que su hermano Jacob ahora era el que portaba la bendición que él quería tener, aún teniendo los placeres que ya había tenido, a cambio de esa bendición, a cambio de haber menospreciado esa bendición. Queridas personas, un mensaje, una iglesia, un líder espiritual puede ser una bendición para nosotros y puede llevarnos a un grado de contrición que nos puede hacer llorar, nos puede conmover incluso, nos puede inclusive hacer aplaudir un mensaje, nos puede hacer aplaudir a un líder espiritual, a una iglesia, a una denominación o en un mensaje, en un evento especial. Podemos ser tocados por el Espíritu Santo de Dios y sentirnos conmovidos, pero aún así no arrepentirnos verdaderamente. El arrepentimiento verdadero lleva a todo ser humano, a un cambio de vida radical, a un cambio de vida radical. El arrepentimiento verdadero lleva a todo ser humano a un cambio de vida radical. Y como en aquellos tiempos, hoy ese amor, esa gracia, esa misericordia de Dios
sigue advirtiéndonos de todos los pecados comunes, pero Dios en su gracia y en su amor y en su misericordia se acerca a cada uno. Nos ha puesto una conciencia y nos advierte y nos alerta de cada pecado que cometemos. Y cuando alguien se vuelve a Dios y comienza a abandonar pecados, se llena de un santo temor y como que quiere que alguien le ayude a ver si hay más pecados en él. Y es ahí donde está correcto buscar a un líder espiritual serio que nos pueda guiar, que nos pueda ayudar a escudriñarnos, a examinarnos. Dios sigue advirtiendo hoy a través de su palabra y a través de muchos líderes espirituales muy amados. En este tiempo del pueblo de Israel, la ausencia de arrepentimiento pues provocó el juicio de Dios. El juicio de Dios no se detuvo, aunque insistió queriéndoles hacer retornar de su pecado. Y yo cuando leo estos pasajes, no sé, me conmuevo terriblemente, porque yo puedo imaginarme a Dios tan triste, pero tan afligido, pero profundamente conmovido. Amós capítulo 4, versículos 11 y 12, Dios hablando a través del profeta. Os trastorné cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como un tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Por favor, usen su imaginación y vean a un Dios de amor. Imagínense a un padre que su hijo se le quiere tirar de un puente y llega a ese lugar y por temor a que no se tire, no se acerca con vehemencia o con fuerza, sino que le está rogando y le está suplicando desde la calle que no lo haga, y le comienza a decir las consecuencias que van a ocurrir si él se lanza de ese lugar. Yo siento a Dios conmovido, profundamente triste. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, y aquí viene la sentencia, y esto viene también para toda la humanidad. Yo no quisiera centrarme en meter miedo, pero tristemente está acá y hay que decirlo, porque vienen juicios terribles para la humanidad indiferente, para el que no renuncia a su pecado, para el que no se vuelve, para el que es indiferente totalmente. Por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, mire, porque te he de hacer esto, yo he resaltado lo que sigue: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Haga un ejercicio, ese oh Israel, póngale su nombre, y yo les leo el texto de nuevo. Imagínense que en vez del Israel es su nombre. Os trastorné, Dios diciéndole, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Esto es cualquier tipo de aflicción queriendo llamar tu atención. Y fui como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, póngale su nombre. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de Dios, oh Israel. Ay, qué terrible y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El arrepentimiento para vida es el tema en el cual yo estoy reflexionando esta mañana. Y he estado en estos minutos hablando un poco de un falso arrepentimiento y de la forma como podemos menospreciar, cómo podemos equivocarnos creyéndonos que el estar cerca de nuestro líder espiritual o de nuestra iglesia favorita o de nuestra iglesia querida, la iglesia que amamos, que admiramos y que queremos, creemos que eso puede bastarnos. Y cuando tenemos que hablar con alguna persona para apaciguar nuestra conciencia, decimos: yo estoy yendo a la iglesia, y mire, yo estoy yendo a una iglesia de verdad, una iglesia con sana doctrina. Usted viera cómo cantan ahí, usted viera cómo se visten ahí las hermanitas que en realidad son cristianas. Y nos comenzamos a enorgullecer de lo externo, de lo superfluo, aunque Cristo no viva en nosotros, aunque Cristo no more en nosotros. El arrepentimiento verdadero no solo implica volverse a Dios. El arrepentimiento verdadero no solo implica volverse a Dios, sino apartarse del pecado de manera radical. No solo es volverse a Dios como un sentimiento, como una persona impactada y que viene conmovida y que llora. Recuerden a Pedro. Por eso quiero traer a memoria estas reflexiones pasadas.
Cuando Jesús vio a Pedro, lloró amargamente. Pero ya vieron ustedes que cuando Jesús lo esperó, después de la resurrección en Galilea, seguía siendo soberbio todavía. Pedro, ¿me amas más que estos? Claro, Señor, claro que sí. Y la segunda y la tercera. Bueno, la tercera ya él entiende. El arrepentimiento verdadero no solo se vuelve a Dios, sino que las personas se apartan del pecado. No puede haber vida nueva, y que se nos quede esto: no puede haber vida nueva, o no puede haber un nuevo nacimiento sin una ruptura con un pasado de pecado. Y de nuevo, es la historia de mi vida. Cuando yo iba entendiendo tantas cosas de la redención, de la salvación, del amor de Cristo, de su gracia, yo solo tenía que hacer una cosa, como le dijo al joven rico: una cosa te hace falta. Yo estaba dispuesto a todo. Yo no tenía problema de dejar cualquier pecado, lo que fuera. No tenía problema, lo tenía totalmente identificado. Y no tenía problema con ello. Pero sí el odio y el rencor, el resentimiento que andaba en mi corazón. Esa fue mi situación. De otra persona puede ser otra situación, pero ese era el pecado que yo abrazaba y chineaba y no quería soltar. Pero cuando comencé a tener conciencia de todo, el sufrimiento fue terrible, fue mayor. Porque tanto Dios, el Espíritu Santo, su palabra, mi conciencia, me gritaban cada vez más fuerte que estaba lejos de Dios, lejos de Cristo, lejos de la salvación, y que cada vez estaba más perdido, y que mi religión practicada solo me hacía más aborrecible delante de Dios. Entonces yo intentaba activar de una manera. Yo me ofrecía para un programa de beneficencia. Yo me ofrecía para ir a hacer lo que sea, día y noche si querían, porque yo quería apaciguar ese grito de mi conciencia. Yo quería que al regresar de un evento de donde yo tuviese que sacrificar, muchas veces yo fui descalzo a algunos lugares donde teníamos que dejar la calle principal para cortar camino, y íbamos por potreros. Yo caminaba descalzo, y cuando llegábamos al otro lado eran pero montón de espinas y se me podrían los pies. Entonces yo decía, bueno, de aquí sí, ya con Cristo, Señor, yo ya más ya no podría hacer. Entonces yo pensaba que eso ya me hacía apto. Pero cuando yo estaba solas, sentía el rechazo de Dios. Era aborrecible ante Dios. Sin arrepentimiento no hay entrada a la gracia de Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios, no hay nuevo nacimiento. Entonces, no solo sepamos eso con el intelecto, sino meditémoslo, vayamos a la casa a decir: yo he sido impactado por la palabra. Yo creo en la persona que predican la palabra en la iglesia. Creo que predican la palabra de Dios. Creo que están apegados a la palabra de Dios. Pero entonces ahora está su decisión. Usted al centro, el pecado y Cristo. ¿Hacia dónde va a caminar usted? Yo caminaba hacia el pecado. Yo seguía caminando hacia el pecado. Pero como el pueblo de Israel, en los días de culto, yo era el primero que quería estar ahí. Y llegué a tal grado de convencimiento que no era nadie, que no era nada. Y yo gritaba con llanto y decía: Señor, ¿qué hago? Yo sabía que era lo que tenía que hacer. Yo sabía, como el joven rico sabía que era lo que tenía que hacer. Pero me parecía como difícil. Fíjense que tuve varias oportunidades en las que dije yo: bueno, lo voy a hacer. Es que yo estoy seguro que cuando hable con mi papá, entonces yo voy a entrar en una relación con el Señor diferente. Tenía totalmente identificado mi pecado, pero totalmente identificado ese pecado. Pero a veces con solo pensarlo y que el día tal lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, temblaba, las manos me sudaban y se me iban a fuerza, las piernas me temblaban. Y me tenía que sentar porque sentía que me desmayaba. Inclusive varias veces vomité. Vomité por, no sé si era estrés, no sé qué me dio, pero con solo pensar que yo iba a estar frente a mi papá y decirle lo que sentía por él, y todavía más decirle que lo quería perdonar, es que yo sentía que traicionaba todo mi sufrimiento. Sentía que era traicionar toda mi vida. Pero llegó ese momento y para la gloria del Señor todo se arregló. Pero el énfasis que yo quiero hacer esta mañana es que
se puede estar dentro de la iglesia como Pedro. Se puede estar inclusive con conocimientos plenos de teología. Hasta se puede inscribir en un seminario bíblico de teología y tener tan claro todas las doctrinas básicas de la salvación, del arrepentimiento y las doctrinas básicas teológicas periféricas que se le conoce también, pero estar tan perdido, estar tan lejos, sin arrepentimiento, sin arrepentimiento. El pueblo de Israel fue advertido por Dios a través del profeta Amós por 3 pecados. Él les señala 3 pecados y les dice, Amós capítulo 2, en el versículo 6, esto no lo tengo, solo se los menciono para que ustedes lo anoten. Por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. Por 3 pecados. Los pecados totalmente identificados por Dios para Israel eran la injusticia, la opresión y la inmoralidad. Pero le dice, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Y cuál era el cuarto? El cuarto era el desdén, la indiferencia, el menosprecio a la voz de Dios enviada a través del profeta. Así que Dios les dice, los pecados que han tenido por los cuales yo les mandé un profeta para salvarlos son injusticia, opresión e inmoralidad. Pero ahora les voy a sumar el cuarto. ¿Por qué? Porque no se volvieron a mí. Y miren, muchos estudiosos consideran, estudiando el contexto histórico y cultural del evento, que en una corte, para que hubiera juicio, se necesitaban 7 delitos para sentenciar a una persona a muerte, para sentenciar a una persona a ser condenada. Y los estudiosos serios dicen que es el traducir el texto del hebreo original a cualquier otro idioma, pues no es una tarea fácil, así que sigue siendo todavía un tema sombrío y de discusión en cuanto al cuarto, al desdén, porque algunos estudiosos dicen, bueno, si tomamos el contexto, la traducción entonces sería que el cuarto pecado hace 4 pecados y estaríamos hablando entonces de la sentencia de los 7 pecados, pero eso no es importante, Aquí lo importante es que Dios les señala a ellos 3 pecados totalmente identificados. La injusticia, después de que ellos estaban prosperando económicamente, de que se estaban enriqueciendo, la posguerra, mejor dicho, para todos los campesinos y los labradores del campo, les dejó serias consecuencias y se empobrecieron, mientras la aristocracia de Israel, el reino del norte, se enriquecía y prosperaba. Los del campo, los de abajo, los que les daban de comer, tenían que vender barato y hasta regalado algunas cosas a cambio de otras cosas. Y comenzaron a quitar préstamos, pero insignificantes, pírricos, y les ponían condiciones altísimas, y ellos no las podían pagar a sus mismos hermanos, a su mismo pueblo. Entonces, cuando se llegaba el tiempo en el que tenían que pagar la deuda y no tenían cómo pagarla, entonces le decía, usted pasa a ser esclavo mío. Y los explotaban de manera terrible. Y después de explotarlos, ellos los vendían por cantidades insignificantes para que murieran siendo aplastados por otros verdugos. El pueblo de Israel, el pueblo que cuando iba a la santa convocación a Betel, invocaba y adoraba a Dios. Y aun cuando Dios manda a Amós para que les esté advirtiendo algunos años, el pueblo seguía siendo exactamente lo mismo. La opresión, el maltrato. Y quizás nosotros estemos diciendo, wow, qué pueblo ese más terrible, qué injusto, qué bárbaros. Porque sí, es fácil ver hacia otro lado. Pero cuando nos toca reflexionar hacia adentro, a veces cuesta. La inmoralidad, era tan bajo lo que había caído este pueblo, que cuando alguien no podía pagar la deuda y ofrecían lo que tenían en la casa y a veces solo la ropita y se las quitaban, y para humillar, para avergonzar a sus mismos hermanos, a su mismo pueblo. Quiero decirles que uso esta palabra hermanos porque es adelfo en griego, y adelfo en griego era para los habitantes de un país, los habitantes de una familia o los que pertenecían a una institución. Todo eso era adelfo, era una forma filial, una forma afiliada a. Entonces, a sus hermanos judíos, a los que Dios había prohibido este tipo de actos y de prácticas, les quitaban las pocas ropitas o los chiringuitos, como decimos en el pueblo,
Y para humillarles más, contrataban prostitutas y tendían la ropa de los humillados y tenían relaciones encima de la ropa de las personas. Y para humillarles más, padres con hijos intercambiaban las mujeres, las prostitutas. Esta inmoralidad, todo este pecado, Dios lo tenía totalmente identificado, pero miren que Dios de amor, que Dios de misericordia, manda al profeta a advertirles para que se vuelvan a Él. Por las caras que veo, ustedes y yo actuaríamos de diferente manera. Yo creo que el juicio que hubiéramos hecho hubiese sido diferente, pero este Dios de amor les da una oportunidad para que se vuelvan, para salvarles. Pero como no se volvieron, entonces les suma el cuarto, el desdén, la indiferencia. Ahora piense cómo le juzgaría el Señor a usted, qué pecados le señalaría puntualmente, y piense si le estaría sumando el cuarto, la advertencia profética. ¿Será que Dios le diría a Julanito de tal, póngale su nombre, tus pecados son este y este, te doy oportunidad para que te vuelvas a mí? Y al no volverse, ¿será que Dios le está diciendo, te sumo el cuarto, o te sumo la cantidad que pueden llegar a ser el juicio de muerte, para ser entregado a una mente reprobada, donde no hay retorno, de donde ya no vas a regresar, donde ya estás entregado y servido? Eso pasó con este pueblo. Cuando se le sumó el cuarto, ya no hubo oportunidad de regreso, solo el juicio venidero. Este arrepentimiento para vida del que estamos hablando es una respuesta del hombre, pero iniciada en Dios. Les decía al inicio, es Dios el que ha buscado a la humanidad todo el tiempo, y es el Dios el que sigue hoy por hoy buscando al pecador. Así que inicia en Dios, en el amor de Dios, en la esencia de Dios, en el deseo que tuvo todo el tiempo desde la creación de la humanidad, de amarte, de compartir, de relacionarse, de guiarnos, de llevarnos a toda justicia y a toda verdad, de caminar siempre con nosotros, de amarnos, de servirnos, de bendecirnos, de darnos todo como lo hace. Ese fue siempre el deseo de Dios. Así que es una respuesta humana, pero nace en Dios, el deseo de salvarnos, el deseo de llevarnos a la victoria y a la vida eterna a través del arrepentimiento. Y aquí yo les quiero mencionar algo que no suena bonito. Cuando el hombre rechaza la voz de Dios, rechaza también la oportunidad de vida. Cuando el hombre rechaza la voz de Dios, rechaza también la oportunidad de vida. Y quién sabe si para muchos será la última oportunidad. Porque si hay algo que tenemos segurísimo nosotros es la muerte. Bajando las gradas podemos dar un mal paso, pegar la frente en algún lugar y morir. Cuando yo era niño, una vez saliendo de un culto de la iglesia de mi pueblo, una persona tropezó y pegó la frente en la esquina de una acera y murió en el mismo instante saliendo del culto. Y no quiero meterles miedo y decir, ay no, porque nos vamos a caer en las gradas. Tampoco estoy así como ave de mal agüero, como dicen algunos. Pero es que es una advertencia real. Podemos morir de un infarto en un instante al llegar a la casa, echándonos una sopa. Cuando el hombre rechaza la voz de Dios, rechaza también la oportunidad que podría ser la última para muchos. Arrepentimiento para vida. En el Nuevo Testamento ya vimos dos personas que rechazaron la gracia de Dios, el toque del Espíritu Santo. Agripa y Félix rechazaron. Hubo un toque especial a través de la palabra, hubo un toque especial del Espíritu Santo, pero ellos decidieron hacer caso omiso a eso. Pero tengo un ejemplo maravilloso del Nuevo Testamento, de una persona que sí no hizo caso omiso a eso. Lidia, la vendedora de púrpura. Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, mire esto, que adoraba a Dios, y quizás de repente no se había convertido todavía, por lo que dice después, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, yo he remarcado eso, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Pero por qué? De nuevo, la actitud ante Dios. El pecado es grave, sí es grave, pero ante graves problemas, grandes soluciones. El pecado es grave. Cristo vino a morir para darnos la oportunidad de salir del pecado. Así que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
con una actitud el resto lo hace el Señor, con una actitud positiva. Y cuando hay disposición en el corazón, el resto lo hace el Señor. Muchas veces se ha predicado por acá sobre las características de una persona arrepentida. Pues yo no pretendo renombrarlas, pero sí quisiera recalcar que una de las características de una persona arrepentida es que reconoce su pecado y está dispuesto a apartarse del pecado. Reconoce su pecado y no solo lo reconoce, está dispuesto a apartarse de su pecado. Esta persona arrepentida siente una tristeza profunda, un dolor espiritual. Es más, en el libro de Hechos dice que se compungieron. Si ustedes buscan, que me encantaría que lo hicieran, en cualquier diccionario la definición de compungir, pero si lo sacan de un diccionario griego es mejor, y dice que es como una espada clavada en el estómago y sacada. A ese dolor que le provoca a una persona que se queda ahogando en su propia sangre, se le describe como una compunción, como estar compungido, un dolor. Pues el arrepentido, el verdaderamente arrepentido para vida, siente este dolor terrible por haber lastimado a Dios. Siente una tristeza en su alma, y cada vez que puede recordar la forma como pecaba contra Dios, siente dolor, siente tristeza. Y esto pues lo lleva a un cambio radical de rumbo en su vida. Un arrepentimiento genuino no es defensivo, no está tratando de justificar su culpa, sino que la confiesa y la abandona. El que se arrepiente verdaderamente, con este arrepentimiento para vida, pues no se queda en Gilgal, que eran los lugares altos, en Betel y en Berseba, que era el lugar sagrado para los judíos en tiempos pasados, pero después se convirtieron en lugares donde se quemaba incienso para los ídolos. Pero una persona arrepentida verdaderamente trasciende la religión, trasciende lo bonito de los cánticos, trasciende la admiración por la iglesia, trasciende la admiración por sus principales líderes espirituales, y adora a Cristo. Adora a Cristo con su vida. Convierte su vida en un acto mismo de adoración. Y ya no lo hace impulsado por la institución, por la denominación, por la iglesia o por la persona que de repente le ha guiado a llegar ahí. Ve a Cristo en todo. Ve a Cristo como el lastimado con su pecado, y ve a Cristo como exaltado con su obediencia también. Como siempre, la salvación solo puede ser a través de Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. El mismo Jesús que va a ejecutar juicio en aquel día final, y ahí sí no le va a temblar el pulso. El mismo Jesús que hoy se desvive en amor buscándonos, atrayéndonos. Ese mismo Jesús se va a sentar un día en su trono para declarar culpable al que es culpable. Dios ha estado ofreciendo su salvación, no de ahora, inclusive no de la época de Cristo, sino siempre. Es en su misericordia y en su gran amor que ha estado acercándose a la humanidad completa para salvarlo. En tiempos pasados puso grandes hombres, grandes profetas para advertir. Y bueno, de Cristo para acá, la iglesia ha estado como un baluarte, gritando, la iglesia de verdad, gritando estas verdades que a muchos los lastima, a muchos les ofende y les inquieta. Este solo lo menciono para que lo anoten. Amós 6:14 le dice: levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá. Ahí está terminando de dictar las sentencias finales. Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá. Dios es paciente. De hecho, la Biblia así lo dice. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que ninguno se pierda. No queriendo que ninguno se pierda. Por favor, mediten esto, piensen esto, que no sea un domingo más que usted escuchó esta
misma oportunidad de gracia y amor, de bendita gracia y de infinito amor, de alguien que lo dio todo por usted y por mí. Ese mismo que sin merecernos nos amó antes que nosotros pudiésemos hacer algo por él. Este mensaje no es para meter miedo, solamente para que se queden en eso, sino al contrario, para sensibilizar los corazones. Recuerden que Natán llevó una historia. Dios dirigió a Natán a llevar una historia que despertara la conciencia del rey David. Y en efecto la despertó. Fue inmediato. Él hizo juicio contra esa persona. Pero cuando Dios le dice a través del profeta Natán, ese hombre eres tú. Yo sé que ahora mismo el Espíritu Santo está señalando a muchos corazones y diciéndoles, ese hombre eres tú, esa mujer eres tú. Estos son tus pecados. Y así como le dijo a Israel en aquel entonces, volveos a mí para vivir, volveos a mí para vivir. Es lo mismo que creo que está diciendo a cada uno. Si quiere usted meditar en su casa, hágase las siguientes preguntas. ¿Será que he confundido realmente la emoción con un arrepentimiento verdadero? ¿Será que he confundido las emociones que producen alguna prédica que me ha impactado con un arrepentimiento verdadero? Y pregúntese también, ¿hay decisiones reales que está usted posponiendo, como lo hizo Félix? Ahí después vamos a ver qué hacemos con eso. Y también pregúntese, ¿está viviendo usted como Agripa? Convencido intelectualmente, pero no convertido espiritualmente. Convencido intelectualmente, sí, esa es la verdad. Cómo predica el hermano, cómo predican en esa iglesia. Es que esa es la verdad, cómo impacta, cómo me llega. Convencido intelectualmente, pero no convertido espiritualmente. Jesús, cuando llegó a la casa de Zaqueo, dijo, hoy es día de salvación. Pues yo también, como portador de las buenas noticias, les digo, hoy es día de salvación también. Mientras usted esté vivo, el Señor quiere y puede salvar todavía. Pero hay que abandonar todo aquello que se llama pecado y aceptar o recibir la promesa, la oferta que rechazaron en 740 antes de Cristo el pueblo de Israel. Buscadme y viviréis. Pues ese es el grito de Dios. A meditar entonces, a meditar y a buscar al Señor. No se conforme con un supuesto cristianismo de apariencia, por haber enmendado, por haber corregido algunos pecados externos. Ese fue mi caso. Haber corregido todo lo que la sociedad me podía haber acusado. La sociedad no tenía nada como señalarme, pero por dentro yo estaba podrido. Por dentro estaba, es que no hay peor desgracia para el ser humano que sentirse rechazado por Dios. Y ese era mi caso, enemigo de Dios. Ya no mire sus emociones, ya no pretenda en cada culto sentirse conmovido, querer llorar, querer que le impongan las manos, querer que alguien ore por usted cada vez porque usted quiere sentir aquellos escalofríos y aquellas cosas dentro de su cuerpo. Esa es una lujuria espiritual. El salmista David en Salmos capítulo 123 versículo 2 dice, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Si hay verdadero arrepentimiento, hay verdadera gracia. Si hay verdadero arrepentimiento, entonces hay verdadera gracia. Y si hay gracia, hay vida, hay restauración, hay poder y hay futuro. Quisiera que cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos. Podría ser nuestra última oportunidad. Ojalá Dios en su misericordia pues siga extendiendo las oportunidades para cada uno. Este mensaje de hoy pues bueno, cierra esta serie de alcanzados por su gracia, pero abre la puerta a una vida transformada. No es suficiente haber sido conmovidos por las historias de Mefiboset, de David o del apóstol Pedro. El llamado de Dios hoy es personal. Yo creo que Dios ahorita mismo, a través de su Santo Espíritu, le está preguntando, no porque Él no sepa, sino porque quiere llevarlo a un grado profundo de conciencia. Y está preguntando, ¿te has arrepentido de verdad? ¿Crees que realmente te has arrepentido?
Israel tuvo muchas oportunidades. Escucharon advertencias. Muchos profetas fueron enviados a toda esta nación en diferentes tiempos. Vieron milagros y sin embargo no se volvieron a Dios. El juicio vino, no porque Dios no fuera misericordioso, sino porque ellos rechazaron esa misericordia. Usted hoy tiene una oportunidad que ellos despreciaron. Esta oportunidad que ellos despreciaron, Dios la sigue gritando ahora mismo a su corazón. Buscadme y viviréis. Por favor, buscadme. Quiero salvarte, quiero amarte, quiero bendecirte, quiero guiarte a toda justicia, quiero guiarte a toda verdad. Ya no se trata de rituales, ni de templos, ni de emociones momentáneas. Se trata de un corazón quebrantado, rendido y dispuesto a buscar al Dios vivo y verdadero con toda el alma. Este arrepentimiento para vida no es una opción espiritual más. Es el fundamento mismo de la vida cristiana. Es la puerta que nos lleva a la cruz, a la gracia y a la resurrección. Es la puerta que nos lleva a la cruz, a la gracia y a la resurrección en Cristo. Y hoy, amadas personas, Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Dios sigue tocando la puerta y sigue diciendo: no endurezcáis más tu corazón. No endurezcáis más vuestro corazón. Respondamos como Lidia, no como Agripa. Corramos hacia Él, no huyamos como Félix. Que este sea el día en que su alma o tu alma escuche la voz de Dios y responda con verdad, responda a esta verdad. Porque a los que se arrepienten, Dios les da la vida eterna. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento. Quizás su estado en un ámbito espiritual sea el de Lodebar, un lugar de aridez, un lugar de desesperanza. Quizás sus condiciones sean como la de Mefiboset, espiritualmente hablando, lisiado, sin poder ir al Padre, sin poder ir a Jesús, sin poder correr a Jesús. Mefiboset físicamente estaba lisiado, no podía valerse por sí mismo. La persona que no tiene comunión con el Señor, porque no se ha arrepentido, porque no ha rendido su vida, está lisiado, no tiene comunión, está imposibilitado para ir a Dios. Pero el Rey te ha mandado a llamar. El Rey te invitó a venir. El Rey extendió su báculo para extender su gracia, para extender su misericordia. Pero te pide que te arrepientas, que te arrepientas. Podrías estar también en la condición de David, ocupando un puesto dado por Dios, pero siendo indiferente a lo que Dios te ha pedido, a lo que verdaderamente Dios te ha llamado, buscando tus placeres,
o buscando complacerte aún con las bendiciones que Dios te ha dado. Al igual que David, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él. Y me arrepiento de verdad. Y si eres como Pedro, que por estar cerca de Jesús creía tener garantizado todo, aún sin haber abandonado algunos pecados. Tan cerca del Salvador, pero tan largo de la salvación. Al estar en este lugar, en esta casa de adoración, podrías estar tan cerca del Salvador, pero tan lejos de la salvación. Por favor, medite, medite. Aquí estoy, clamo a ti. ¿Por qué seguir un día más lisiado? ¿Por qué seguir un día más separado de Dios? Viviendo una lujuria espiritual como Pedro, queriendo sentir escalofríos, queriendo que me impongan las manos en cada culto, en cada reunión, creyendo que cada vez que me hacen llorar es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando estamos lejos, lejos, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y si no hay salvación, pues no hay comunión. Aquí estoy, límpiame. El Rey te manda a llamar. Hoy está casi tarde ya. El Rey Jesucristo, el que sin haber cometido ningún delito, ningún pecado, fue condenado por tus pecados y por los míos. Y hoy señala, creo, los pecados a cada uno. O durante todo este tiempo que usted tiene de asistir a este lugar, que ha escuchado tantas prédicas, que lo ha llevado a reconocer plenamente sus pecados y su vida de pecado. Se está a punto de sumársele el cuarto. La indiferencia. Piense que podría ser su última oportunidad. Ya sea porque muramos o porque Dios decida entregarlo a una mente reprobada. Donde Dios decida ya no más. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Llamadle en tanto que está cercano. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento del redarguir del Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón. Jesús dijo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso está haciendo este momento. Eso ha estado haciendo todo este tiempo. Pero podría ser la última oportunidad para más de alguno. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque una vez más hemos cumplido con la gran comisión. Una vez más hemos cumplido con este mandato de advertir al pueblo, Señor, a través de tu palabra, con tu palabra como nuestro estandarte, con tu palabra, Señor, como nuestra herramienta máxima. Gracias por la oportunidad que le diste a cada uno de los hoy acá presentes y de los que nos ven por el video, de escuchar tu palabra, de escuchar la verdad sin manipulación. Y tu Espíritu Santo sigue redarguyendo, inquietando los corazones. Cada corazón que ha escuchado, Señor, por todo este tiempo, estas advertencias, es responsable delante de ti. Es responsable delante de ti, Señor, de las decisiones que toma. Muchísimas gracias, Señor. Guarda a cada uno de los que van a salir para sus casas. Bendice a cada una de las personas, sus familias, sus trabajos y toda actividad que vayan a hacer el resto de la tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.